Las y los saludo con mucho gusto, dándoles la bienvenida a Somos Diversas, un espacio que busca visibilizar los aciertos y desafíos de mujeres que a través de su quehacer profesional se han convertido en referentes. Porque sin referentes no hay vocaciones. Comenzamos. Únete a nosotras y descubre las historias inspiradoras de mujeres que están cambiando el mundo. Somos Diversas, el podcast celebra la pluralidad y el talento femenino en todas sus formas. Somos mujeres de todas las edades, razas, creencias y profesiones. Desde científicas que desafían el cosmos hasta artistas que pintan el mundo de colores nuevos. Nuestro podcast destaca el talento en cada sector. Podemos crear un futuro más equitativo e inclusivo para todos. Somos Diversas. Sin referentes no hay vocaciones. Hoy me siento muy contenta de presentarles a nuestra invitada, la doctora María José Díaz Alonso. Bienvenida, doctora Majo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy feliz de venir aquí a este podcast. La verdad es que creo que si algo me gusta en la vida es hablar a nuestras juventudes. Muchas gracias. Bienvenida. Y bueno, para conocer un poquito más, les compartiré de manera breve quién es nuestra invitada. La doctora María José Díaz Alonso estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. Durante su servicio social, fundó un programa dedicado a la prevención y cuidado de la salud de la población estudiantil de la Facultad de Derecho, por lo que fue condecorada con la medalla Gustavo Vaz Prada. Es experta en responsabilidad profesional del personal de la salud. También es activista y defensora de los derechos y responsabilidades que derivan de la relación médico-paciente. Además, tiene interés en la medicina feminista, así como en la medicina no pesocentrista. Actualmente también brinda atención médica sin sesgos a personas que se consideran disidentes. Y bueno, para conocer un poquito de cómo ha logrado este currículum, vamos a empezar. ¿Te parece, Majo? Me parece. Muy bien. Primero, me gustaría que nos platicaras cómo es que decides estudiar medicina y cómo fue tu paso como estudiante siendo mujer. Ok. Bueno, creo que la decisión fue muy sencilla porque mi papá y mi mamá son médicos. Okay. Entonces, te puedo decir que yo crecí en una casa en donde siempre se hablaba del cuerpo humano y de enfermedades y de pacientes y demás. Entonces, para mí fue como, tuve una época de rebeldía, pero el camino era claro, ¿no? Uh-huh. También creo que conforme más conocía como el cuerpo humano, más me apasionaba. Entonces, cuando ya tuve la oportunidad, que fue por ahí de la prepa, de poder hacer algo, que fue tomar un curso de primeros auxilios para ser técnico de urgencias médicas, ya como que todo cobró sentido y dije, sí, esto es lo que me gusta. Y pues ya, o sea, la decisión creo que más importante fue elegir en dónde quería estudiar. Okay. Estudié en la UNAM. Pues es catalogada la mejor facultad de medicina del país e incluso de Latinoamérica, tiene bastante buen lugar. Y bueno, creo que cuando yo inicié la carrera tenía como esta idea como romantizada de cómo iba a ser, ¿no? O sea, yo sabía que cuando entraba a la carrera, a la facultad de medicina y mientras iba a cursar la carrera, iba a ser una carrera como de alto rendimiento. Uh-huh. Pero lo que nunca me esperé era como todas estas otras cosas que además ocurren alrededor, ¿no? O sea, no solo es aprobar tus exámenes o conocer lo que dicen tus libros, sino es como todo este mundo que es completamente diferente y que rodea como a este misticismo de los estudiantes de medicina, ¿no? O sea, yo siempre hablo que desde el primer día te colocan una bata blanca y te ponen una gran responsabilidad y desde ahí tú conoces un sistema jerárquico en el cual, o sea, un poco pueden hacer de ti lo que quieras hasta que llega un momento en el que te lo ganaste. La medicina es como un sistema ahí medio de contradicciones, porque por un lado te enseñan que pues eres todopoderoso y tú puedes mandar sobre la vida y la muerte, pero por otro lado
que no vales nada y que todo tienes que estarlo, o sea, como si todo el tiempo tuvieras que estar demostrando que tú sabes más o que tú puedes más o que tú tienes la verdad absoluta. Y creo que eso a la mera hora causa un conflicto muy grande en las personas que estudiamos medicina y que finalmente lo ejercemos. Porque pues es como esta... creo que en principio te va deshumanizando y termina por fugarte un poco de la realidad y pues creo que al final es muy difícil que aceptes que pues no eres todopoderoso, o sea, no hay como esta línea en la cual incluso puedas admitir errores o puedes decir no sé. Okay. ¿Y esto se acentúa siendo mujer o no? Yo creo que el sistema es violento en general, tanto para hombres como para mujeres, pero creo que la medicina es particularmente violenta con las mujeres. Okay. O sea, en principio es una carrera que siempre está diseñada para los hombres, ¿no? Inclusive el llamarnos médicas es raro, porque pues de entrada el médico es el hombre, ¿no? El que puede ejercerla. Incluso una experiencia que creo que se ha contado mucho es como en un hospital pasa cualquier persona en bata y es el doctor, pero tú llegas siendo lo que sea y eres la señorita, ¿no? Entonces desde ahí empieza como esta división. Pero además, pues también te vas a someter a un sistema jerárquico en el cual la mayoría de tus maestros van a ser hombres, porque además la medicina sigue siendo un poco el club de Toby. Excepto por algunas especialidades y demás, pero en general pues tus maestros son hombres. Entonces ya desde ahí también va a existir el sesgo y pues también vamos a cursar pues con cosas como el acoso, la violencia de género, el hecho de que pues a tu compañero le dejan hacer más cosas que a ti, o que tú tienes que cumplir otros papeles que tu compañero que está en el mismo grado y que a lo mejor sabe lo mismo que tú o no, pero él tiene ciertas preferencias. Entonces la verdad es que yo siempre cuando me preguntan, yo siempre digo que la violencia, el machismo y el acoso sí existen dentro de la medicina y es importante nombrarlos. Ok. Majo, y entonces a lo mejor, bueno, o no, es desde ahí que te empiezas a enfocar tu labor profesional al feminismo o en dónde se da este interés. Bueno, cuando yo estudié medicina no considero que haya sido feminista. Si hubiera sido feminista probablemente no hubiera terminado la carrera. Ah, ok. Ese es un punto. La realidad es que la medicina te obliga un poco a decir sí a todo. Pero creo que más bien el feminismo, bueno, algo que sí notaba y yo no sabía que eso me hacía feminista, hoy creo que lo veo muy muy claro, es que yo sí veía que no solo la medicina era particularmente violenta con las estudiantes de medicina, sino también era particularmente violenta con las pacientes. Okay. Entonces, a mí había muchas cosas que yo, o sea, durante mi formación yo decía, esto no está bien. O sea, algo se siente muy incómodo. Si yo fuera ella, estoy segura que me sentiría súper mal. Entonces no sabía cómo se nombraba, no entendía de dónde venía esta violencia, hoy sé muchas más cosas, pero en ese momento de todas maneras se seguía sintiendo mal, ¿sabes? Y bueno, creo que hay una parte en la cual las mismas relaciones que yo sostengo me llevan al feminismo y una vez que yo aprendo acerca del feminismo es como, ok, ahora ya sé cómo ser feminista en mi vida privada, ¿no? Pero pues lo personal es político y entonces ¿cómo lo voy a politizar hacia mi vida externa? Y para mí era una gran, pues una urgencia entender cómo podía ser feminista dentro de la medicina, porque además también yo he escuchado a otras colegas mías hablar de este tema precisamente y ellas decían, a mí me daba mucho miedo nombrarme feminista en mi vida como privada, pero me daba terror y pánico nombrarme feminista en mi vida pública, o sea, nombrarte como soy una doctora feminista era como wow, ¿no? Impensable. Y a mí no me daba miedo, pero yo decía, ok, me nombro feminista como doctora y luego ¿qué hacemos con esa información? Ajá, justo te iba a preguntar eso. O sea, justo una cosa es ser una
persona o una médica feminista y otra ser una medicina feminista, ¿no? ¿De qué es eso? ¿De qué va a ser medicina feminista? Pues es que ser una médica feminista implica un poco en lo que tú crees, ¿no? O sea, o lo que cuadra con tus principios, porque además el feminismo no es un sentimiento, es una corriente política y social, entonces es como entenderlo. Pero ya ejercer medicina feminista implica entender como toda la problemática que rodea la medicina como tal. Desde cómo nos la enseñan hasta cómo la misma ciencia ha sido estructurada siempre basada en el hombre. O sea, todo lo que se ha hecho ha sido estudiado en hombres. Y de hecho en el hombre perfecto, que además no nos representa a nadie, ¿no? De tal estatura, de cierta complexión y demás. Usualmente un hombre blanco, un hombre caucásico. Entonces, cuando empiezas a ver que además todos los estudios que se han hecho en hombres porque en algún momento se consideraba que, por ejemplo, nuestros ciclos menstruales podían alterar los resultados de los análisis, excepto en los anticonceptivos, porque eso sí, mira, felizmente están probados, ¿no? Ajá. Pero ahí te das cuenta y dices, oye, o sea que mi ciclo no les importa, y mi ciclo es importante porque todas sabemos que pues tenemos diferentes cosas. De hecho, el ciclo menstrual yo te diría que apenas están haciendo como los descubrimientos más importantes, pero durante mucho tiempo incluso se nos consideraba de una forma muy simplista como hombres con hormonas. Ah, ok. Entonces, ¿y éramos estudiadas así? Sí, literalmente. Uh-huh. Entonces, pues creo que cuando empiezas a entender como toda esta problemática, bueno, una de las cosas que también entiendes es como la colonización de los vatos sobre nuestra sexualidad y cómo o sea, todas las cosas, por ejemplo, de nuestros genitales, tanto externos como nuestros órganos reproductores internos, pues se llaman como un vato, ¿no? Entonces es como... Okay. Salte de ahí, creo que no me había dado cuenta de eso. Salte de ahí. O sea, por ejemplo, el estudio que te hacen que el exudado cervical se llama Papá Nicolau. En honor al señor Papá Nicolau, ¿no? Okay. Entonces, como que de repente te empiezas a dar cuenta de todo eso y es así como... ¿Y dónde están las mujeres en mi vida, no? ¿Dónde está la ciencia de las mujeres? Incluso yo últimamente he tenido un rompimiento muy fuerte con la ciencia porque si el artículo lo hace un hombre que me quiere sensibilizar acerca de cómo voy a pasar los dolores de la menstruación, mira, ya ni lo leo. O sea... pues sí, pues no tienen... por más ciencia que haya hecho el científico, el médico, ginecólogo, lo que haya sido, mira, me lo paso. Claro. O sea, ya no quiero leer acerca de eso. Entonces ahora lo que he estado buscando son mujeres que sí hay. Desafortunadamente no son tantas como quisiéramos, porque también... como tú decías, no hay referentes mujeres en la ciencia, es muy difícil encontrarlas. De hecho, hay un efecto que se llama el efecto Matilda, que habla acerca de cómo incluso los descubrimientos de mujeres se hacen a un lado, se hacen menos, o en su momento también... le ponen el nombre de quien sea para que tenga reconocimiento, pero que no sea la mujer, ¿no? Sí. Entonces, pues la ciencia médica también está un poco así, ¿no? Ok. Majo, veíamos en tu semblanza que tienes un enfoque no pesocentrista. ¿Nos puedes compartir de qué trata esto? Claro que sí. Bueno, ¿te acuerdas que estábamos hablando de la medicina feminista? Uno de las cuestiones que pone sobre la mesa el feminismo es la violencia estética. Okay. La violencia estética es como esta violencia ejercida hacia nuestros cuerpos basados en ciertos factores, ¿no? La edad, nuestro color de piel y el peso. Esto es un concepto de Esther Pineda que me parece muy interesante porque al final del día, pues yo nunca me había puesto a pensar que el peso era un privilegio. En un mundo heteronormado, ser delgado implica ser exitoso, como que está siguiendo las normas, se asocia también como a esta parte en la que tiene cierta disciplina y ya, ¿no? Que esto también está como muy... se ve muy envuelto en la cultura de dieta, ¿no? Nosotros vivimos en una cultura de dieta.
¿Nosotros todos? Sí. Nosotros, o sea, la sociedad en general, pero bueno, el peso mayor va hacia las mujeres, ¿no? Las mujeres son las que tenemos que cumplir como todos estos estándares. Entonces, lo entendí muy bien como en esta parte de la violencia estética. Y fue después hasta que empecé a escuchar a algunas activistas gordas que hablaban como la medicina pues también relegaba a los cuerpos grandes, ¿no? A los cuerpos gordos. Entonces fue así como de, ok, y ya, ¿no? Me explotó otra vez mi cabecita y dije, ¿cómo lo voy a lograr, no? ¿Qué voy a hacer? Entonces, una de las cosas importantes es entender que si nosotros solamente consideramos una persona saludable o no por su peso, nos arriesgamos a caer en un sesgo así enorme. Primero, porque no todas las personas gordas están enfermas, ni tampoco todas las personas delgadas están sanas. Ajá. Entonces, a partir de eso es como, ok, entonces lo que realmente tengo que abordar es no a la persona por cómo se ve o por cómo luce. E incluso eso me costó mucho trabajo porque es desafiar todo lo que la medicina dice. Porque uno de los estandartes más grandes de la gordofobia es precisamente el estandarte de la salud. Claro, o sea, pues se la pasa diciendo que una persona gorda está insana. ¿Está bien dicho insana? Pues no está sana, bueno, ¿no? No está sana. O está enferma. Sí. Ajá, o sea, ajá. Pero por lo menos no es normal, ¿no? Y bueno, esto te genera un rechazo. Sí, ¿no? claro. O sea, o una violencia hacia las personas gordas. Incluso tú piensas, bueno, es como esta frase, el gordo es gordo porque quiere, ¿no? Ajá. Entonces es como, pues como porque yo le voy a echar ganas a su tratamiento si esa persona no le echa ganas a la vida, ¿no? No le echa ganas a su salud. Entonces de ahí también parte como esta medicina floja, ¿no? Y bueno, me pasa otra cosa también muy curiosa con este enfoque no pesocentrista, y es que también me doy cuenta que aleja a las personas de los consultorios. Okay. O sea, si tú eres una persona gorda que lo primero que hacen es repetirte exactamente lo mismo, y es que para todo, para todo lo que te pasa es por el peso y tienes que bajar de peso, entonces eventualmente dejas de ir a la consulta. Porque te culpabiliza, ¿no? Claro, es culpa para ti. Y la otra cuestión es que entonces vas a dejar de enfocarte en las cosas que a lo mejor sí podrían cambiar tu situación y te vas a enfocar en el peso. Y bajar de peso es una de las cosas más peligrosas que puede haber, porque bajar de peso, ¿a qué costo? Okay. O sea, la mayoría de las personas buscan bajar de peso no de maneras saludables. Yo no sé si bajar de peso realmente existe una manera saludable, ¿no? Pero lo haces a través de dietas, lo haces a través de pastillas o lo haces a través de trastornos de conducta alimenticia. Entonces, pues ya tampoco estás buscando la salud. Y entonces ahí también me explota un poco la cabeza, porque resulta que cuando yo estudiaba medicina y los libros me decían que la obesidad, que es un término que hoy ya no uso, es como la madre de todos los males y exactamente todas las enfermedades, y de hecho dentro de los tratamientos para muchísimas enfermedades una de las soluciones era bajar de peso. Entonces es como, no, esperen, o sea, algo estamos haciendo mal, el enfoque está mal, hay que darle la vuelta a este concepto. Okay. Y desde entonces ese es el enfoque no pesocentrista. Es correcto. No te centras en el peso, sino... Pues entiendes que, o sea, yo hablo mucho de las diversidades, ¿no? Entiendes que las personas de entrada tenemos diversidades, ¿no? O sea, por muchos factores, y entender que las personas podemos venir en diferentes envases, en diferentes empaques. Y entonces lo que tienes que ver es más allá del empaque, qué está pasando, qué es lo que ven, qué le quiero estudiar o qué es lo que quiero investigar. Claro, y eso lo relaciono a la siguiente pregunta, que habla sobre los sesgos en la medicina hacia las personas que se consideran disidentes. ¿Cuáles son estos tipos? ¿Qué es eso? Como la medicina está centrada o está estudiada en los hombres blancos que ya platicamos, al final del día todo lo que no cumpla esas características realmente no va a haber un enfoque especial. Entonces, si tú eres una persona neurodiversa, pues nadie va a saber qué onda contigo.
si tú eres una persona que perteneces a la diversidad sexoafectiva, porque ya no solo hablemos de de la comunidad LGBT, hoy sabemos que existen pues diferentes maneras de expresar el afecto, tampoco ya vas a encontrar un espacio como en esto. Si perteneces a la diversidad corporal, tampoco vas a encontrar un espacio en esto. Y si, por ejemplo, eres una persona racializada, pues tampoco vas a encontrar un espacio en esto. El capacitismo, por ejemplo, también es un problema, ¿no? Todos tenemos que ser funcionales en todo momento, tanto físicamente como mentalmente. Tampoco vas a encontrar un espacio en esto. Entonces, todas esas personas que digamos que no cumplen ese estándar se pueden considerar disidencias. Y de hecho, pues es lo que también compone una minoría, por así decirlo. Y el mundo no está pensado para las minorías. Y tú también leíamos que estás dentro de diferentes, o te consideras... No, más bien, lo estoy diciendo mal. Yo soy una mujer diversa. Que eres una mujer diversa, ya me ayudó. Eso también a ti te sirvió como parteaguas para darle otro enfoque a tu consulta o a tu práctica como médica. Por supuesto. O sea, creo que el privilegio sí nos nubla. Okay. Entonces, cuando tú vives una vida heterosexual y nadie como te cuestiona nada y en general vas a tu consulta y todo el mundo asume una serie de cosas, pues seguramente no te vas a dar cuenta de estos sesgos. O sea, a lo mejor lo más que vas a poder opinar es si te cayó bien o te cayó mal, ¿no? La persona que te atendió. O incluso en el mundo, ¿no? O sea, siempre es como, está chido, ¿no? Esta atención me parece buena. Pero cuando, por ejemplo, yo llego a una atención siendo una mujer neurodiversa, yo tengo TDAH, y entonces todo el mundo quiere ponerme como en una estructura y yo digo, es que no me alcanza. Sí. O sea, sí quisiese, ¿no? Pero me encantaría, pero híjole, mi cerebro trabaja diferente, claro. ¿no? O en el momento en el que, por ejemplo, iba a una consulta ginecológica y yo les decía que era una mujer bisexual que además por ciertas cuestiones había decidido más bien tener ya relaciones con mujeres, era como automáticamente se asumían una serie de cosas acerca de mí. O en el momento en el que tuve un problema que me causó cierta discapacidad física, también me di cuenta que también se asumían cosas de mí, ¿no? Entonces era como... Y creo que es la primera vez cuando lo vivo del otro lado que me doy cuenta y digo, no, el sistema está mal, esto tiene que cambiar. Y justo estas, al final son violencias, lo que nos estás diciendo. Creo que muchas veces cuando vamos las normalizamos. O sea, cuando vamos a un consultorio normalizamos que nos regañen, normalizamos que refieran todo a solo cómo me ven exterior. Me acuerdo, voy a retomar uno, me acuerdo que alguna vez me dio influenza, sí. Al final fue una neumonía. Y fui al doctor, voy a decir que aquí, hace muchos años, y el doctor me dijo, yo me sentía muy mal porque ya traía una neumonía. Y le dije, oiga, no me va, no, me dijo, usted tiene una gripa, ¿no? Y le dije, pero me siento muy mal. No. Le dije, no me va a tomar ni la temperatura o algo. Y me dijo, no es necesario, ¿no? Y siguiente día yo hospitalizada a punto de fallecer por una neumonía, ¿no? Entonces, pero de repente siento que normalizamos eso. O sea, que nos vamos quedando como... que así es cuando vamos al doctor, que así es... y eso creo que hace que dejemos de ir muchas veces al médico, ¿no? Entonces... ¿cuáles son como esas banderitas rojas que crees que tendríamos que considerar o poner atención cuando vamos a una consulta médica? Bueno, yo creo que lo primero es que tienes que sentirte de alguna manera cómoda, ¿no? O sea, el hecho de que tú ya llegues con la idea de que te van a regañar o de que no le puedes contar algo o de que en algún momento puede salir un mal comentario como hacia algo que tú tengas de tu vida o de tus circunstancias, para mí esa es como la primera red flag, ¿no? Uh-huh. La segunda, creo que
la manera en la cual se abordan los problemas de salud también tiene que cambiar. O sea, a mí no me parece que sea suficiente que alguien llegue y te diga me duele la panza y tú en 2 segundos le estés diciendo ten, aquí está tu receta y te vayas, ¿no? O sea, yo sí creo que los profesionales de salud tenemos que conocer un poquito más el contexto de los pacientes. Y si a tu profesional de salud no le importa tu contexto, para mí esa es una segunda red flag. Obviamente, el que tu profesional de la salud no te pregunte acerca de tus procesos, infiera cosas acerca de ti, me parece otra red flag tremenda. Y la otra es que te tienen que pedir permiso. O sea, si yo te quiero revisar, oye, Carla, ¿tú estás de acuerdo en que yo, y mira, lo voy a hacer de esta manera y demás? Y si tú no quieres, ahí se para la cosa, ¿no? Porque también creo que desde la bata blanca se ejerce mucha violencia, porque existe esta figura en el cual sobre todo los médicos, no sé si otras carreras, creo que también está pasando en la psicología, pero es como si fuéramos esta figura divina a la cual no le puedes decir no. Y sí, le permites todo. Exacto. O sea, incluir sentirte mal, o sea, por ejemplo, tú llegaste y le dijiste, es que de verdad me siento mal. O sea, quien habita en tu cuerpo eres tú. Y cómo yo voy a llegar y te voy de alguna manera a gaslightear, porque pues, es un proceso como de gaslighting, de decir así como, no, yo sé más de ti. No te puedes sentir tan mal. Y inclusive nosotros como pacientes no cuestionamos. O sea, nos quedamos con, bueno, no, ya no necesito nada. Justo, igual a lo mejor después de que ya viste un proceso de mucha violencia con tu médico, con tu médica, y que ya empieza a costarte como trabajo, es cuando te cuestionas y dices, bueno, a lo mejor voy a pedir una segunda opinión. Cuando además, por ejemplo, el derecho de la segunda opinión es un derecho de los pacientes y lo deberías ejercer desde el segundo 1, incluyendo que a lo mejor sí te cayó bien tu médica o tu médico, ¿no? Pero sí sería como súper bueno que cuestionaras y que alguien que además se sentara a explicarte tu proceso. O sea, para mí sí es muy valioso llegar y decirte, oye, mira, Carla, a tu cuerpo le está pasando esto, esta es la traducción, porque además también esto de pensar que solo la ciencia es de los doctores y solo ellos tienen derecho a saber qué significan tus laboratorios, o solo ellos son los que tienen que saber exactamente cómo funciona, y tú nomás decir, bueno, entonces usted sabe qué PEX y yo me tomo mi pastilla. O sea, no, así ya no debería de funcionar. Sí, y yo creo que sí existe esto. Te digo, no cuestionamos a un doctor, no, porque a lo mejor será como importante que nos expliques un poco lo que es el por qué tú te presentas como yo no uso bata blanca, porque para mí sí siempre un doctor ha representado respeto y así como que, y no se le cuestiona, ¿no? Y ahorita que decías lo de la segunda opinión, creo que pocas veces, o creo que nunca yo veo una segunda opinión, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de lo no uso bata blanca? Bueno, en algún punto de la historia, de la historia en la medicina, los médicos, porque más eran los hombres, empezaban a usar batas, ¿no? Y entonces a través de la bata se hace como pues empieza a ser como esta figura o sea, la bata blanca empieza a ser como esta figura de respeto, de poder, como de alguien, es como si alguien fuera mayor que las demás personas, ¿no? Es como este engrandecimiento un poco del ego, incluso del médico, ¿no? Sobre todas las otras personas. Entonces, al final, bueno, cuando yo seguí mi proceso, una de las cosas que aprendí es que los uniformes, llámese el que usan en las iglesias, el de los militares, los policías, etcétera, pues también forman parte de estos instrumentos para seguir con estos sistemas de opresión y de poder. Y precisamente cuando alguien se uniforma, entonces es como, no, pues ya se puso el uniforme y ya no voy a cuestionarle, ya no voy a decirle nada. Y entonces, una de las cosas con las que yo quise romper era con eso. O sea, a mí me parece
como te lo decía, que desde la bata blanca se ejerce mucha violencia, y entonces lo que yo decía es, yo ya no quiero formar parte de ese sistema violento, y entonces para mí era como mi protesta, ¿no? O sea, me quito mi bata blanca y nunca más la vuelvo a usar, y es de una manera un poco figurada, pero también es una manera pues muy objetiva para que tú me veas y digas, okay. No trae el peso de la bata blanca. Y por otro lado, científicamente, ya que estamos haciendo ciencia aquí, hace mucho tiempo las batas nos hemos dado cuenta que en vez de contribuir a la salud de los pacientes, son fomites. Fomites quiere decir que es un algo que forma parte como del ambiente que puede llegar a contaminar. De hecho, yo no sé si tú te acuerdas, pero en la pandemia de COVID, lo primero que quitaron de los hospitales fueron las batas. No, creo que yo no me di cuenta. Bueno, en la pandemia de COVID las batas estaban prohibidas. Todos usábamos uniformes quirúrgicos que además se lavaban diario y en ciertas condiciones. Pero las batas blancas, corbatas y demás como cosas así parafernalia que usan en general, se quitaron. Porque sabíamos que también en cuestión de la salud no era lo más recomendable. Entonces, yo ya no le encuentro, o sea, por donde la vea, yo ya no le encuentro ninguna ventaja usar una bata blanca. Sí, creo que cuando alguien va a un consultorio en donde no hay bata blanca, hasta le bajas como ese estrés del que te decía, ¿no? Claro, hay un fenómeno cardiológico descrito que se llama el fenómeno de la bata blanca, y es que el paciente de alguna manera asocia sus experiencias previas con los doctores a un estado traumático y tu cuerpo reacciona al trauma y entonces, por ejemplo, se eleva la presión arterial. Entonces, como porque yo querría seguir en este sistema en el cual someto a mi paciente a ese estrés. Y digo, evidentemente mi paciente no es un estrés que tenga en la parte consciente, es un estrés inconsciente, lo cual lo hace todavía más terrible. Sí. Muy bien, Majo. Bueno, mira, dado que nuestro podcast está dedicado a nuestras y nuestros estudiantes, me parece importante que podamos a ellos mencionarles, y una vez que creo que tenemos unas juventudes bien bonitas en las que ya están siendo como bien informadas, mucho más informadas, mucho más abiertas, en donde aquello que a lo mejor, bueno, tú eres muy joven, pero en mi generación, generaciones más de mi edad para atrás, más difíciles, como la diversidad de género, como esta parte, por ejemplo, yo admiro mucho de estas nuevas juventudes, la parte socioemocional, que la trabajan mucho más y que son capaces de llorar y expresar lo que sienten de una manera muy sencilla. Por ejemplo, a la diversidad de género, ¿tú en dónde crees que ellos tendrían que poner atención cuando asisten a una consulta médica? Híjole, yo creo... Bueno, desde mi experiencia como mujer, a mí cada vez me cuesta más trabajo ir a ver a médicos hombres. Porque creo que la visión es diferente. Ojo, o sea, no quiere decir que todas las mujeres tengan un poco la misma visión que yo, ni mucho menos, pero y también existe la violencia ejercida por mujeres, ¿no? Sí. En la medicina. Pero sí creo que... pues eso podría, y si más mujeres médicas nos ponemos como en o sea, vemos esta problemática, creo que podemos hacerlo mucho mejor y creo que podemos ser mucho mejor opción para nuestras pacientes, ¿no? La verdad es que creo, híjole, es que se me hace muy complicada esa pregunta porque creo que hay que desmontar como un chorro de cosas, ¿no? Pero creo que empezar por ahí sería una buena idea. Y la otra, yo sí creo que te tienes que fijar en los perfiles de tus profesionales de la salud. Sobre todo si no se trata de una urgencia y si no se trata del doctor que te atendió o la doctora que te atendió en el hospital así que tú no sabes ni quién es. Pero si se trata de los profesionales de la salud que visitamos un poco de manera como privada o particular, creo que sí es muy importante que sepas qué piensa, hacia dónde se mueve. La mayoría de los doctores ya tenemos redes sociales, porque hoy es indispensable como
como esta parte, ¿no? Incluso por cuestiones de marketing y demás. Pero, o sea, es muy fácil que tú sepas hacia dónde vas. O sea, escucha a tu profesional de la salud, cómo se expresa, qué comentarios usa, si de alguna manera dentro de sus mismos posts, por ejemplo, me ha pasado, se ejerce mucha violencia, ¿no? Doctoras que llaman gorda a la gente o que, o sea, es como, ahí no es, o sea... Yo sí creo que tenemos que fijarnos más como en estas cosas. Sí, y eso creo que es como, o me parece como lo más importante, que será informarnos, ¿no? Informarnos e investigar, porque creo que también es un derecho, pero te digo que siento que no lo tenemos como de manera consciente o lo asumimos, ¿no? O sea, es como, voy a buscar un doctor y veo tal vez su currículum y yo digo, bueno, pues tiene experiencia, pero no investigo como su forma de pensar, su forma de ver la medicina, su forma de ejercer. Y creo que es un derecho y tendríamos que ejercerlo y ir con doctores con los cuales nos sintamos cómodos, nos identifiquemos y como de entrada y siendo mujer, con quien yo pueda expresar como todo y me sienta en la comodidad de que ya no nos generen más culpas. Claro. Va por ahí. Bueno, Majo, como sabíamos que ibas a venir, hicimos una pequeña dinámica con algunas de nuestros estudiantes del CONALEP, a los cuales les pedimos que nos compartieran tal vez algunos eventos o situaciones incómodas o desafortunadas en las cuales ellos hubieran atravesado en alguna consulta médica. Seguro ya me voy a enojar. Sí, no te enojes, espera. ¿Qué tal que están bonitas y nosotros nos estamos predisponiendo? Entonces, bueno, nos gustaría... Quisiera leértelas y que tú nos vayas diciendo, o sea, algunos tips, ¿no? Como para que ellos pudieran enfrentar esas situaciones o qué tendrán que hacer ante estas alertas, ¿no? Mira, esta dice: una vez un doctor, sin haberme hecho análisis previos, me dijo que por estar tan flaca no iba a poder tener hijos fácilmente. ¿Ves? Me enojé. Primera y estoy enojada. Pues hablamos del sesgo de peso, ¿no? Ya lo abordamos durante el capítulo. Eso es un sesgo de peso. O sea, es que yo no entiendo qué pasa con el peso. O sea, si tienes mucho, estás mal, pero también si tienes poco, estás mal. Ajá. Y nunca sé cuánto es mucho y nunca sé cuánto es poco. Entonces, a mí me parece que si alguien te da un diagnóstico sin haberte estudiado lo suficiente o te da una opinión, porque a mí esa ni siquiera me parece un diagnóstico, esa es una opinión. Si te da una opinión sin haberte así al aire, ahí no es. Primera. Durante un tiempo estuve en tratamiento médico, pero no encontraban qué tenía y la doctora me dijo que tal vez si dejaba de pensar en el dolor se me quitaba, que no era para tanto. Muy bien, hablemos del sesgo de la salud mental. Históricamente, y gracias a Freud, que fue el que terminó de coser ese guisito. Tenemos incluso la medicina y los profesionales de la salud mental y demás, e incluso la sociedad en general, tiene esta idea de que las mujeres somos exageradas, de que somos histéricas, sí, de que no locas. Controlamos nuestras emociones, somos ansiosas y además existe esta idea también de que nuestras enfermedades tienen mucha base en nuestra salud como mental. Sí. O sea, existe esa parte de tú estás causándote eso. Ajá. Y la realidad es que los seres humanos somos mucho más complejos. La salud mental sí es importante, sin duda es importantísima, pero no podemos achacarle todo lo que nos pasa a la mente ni a este sesgo. O sea, si te duele algo, pues sí te duele. Si en algún momento, no sé, tienes diarrea, pues también es porque además casi siempre los problemas psicosomáticos son o cuestiones del sistema nervioso, como dolores de cabeza, mareos, desmayos, o son cuestiones gastrointestinales, ¿no? También de la piel y así. Pero es como el pan de cada día. Entonces, si la única respuesta que tenemos es que andas bien nerviosa, tampoco me parece que ahí no es. Creo que sí hay que estudiar un poco más a fondo a las personas.
Muy bien. Oye, la primera vez que fui al ginecólogo, esto me parece como muy importante porque justamente tenemos nuestras estudiantes, como sabrás, están en pleno momento trascendental en sus vidas, desde la parte sexual o de ir por primera vez al ginecólogo, y lo que tendremos que fomentar es que vayan sin miedo, problemas. Ajá. Pero dice, esta vez que fui al ginecólogo me sentí juzgada porque al decirle al doctor la edad en que comencé mi vida sexual me preguntó que por qué tan joven. Ok. ¿Ves cómo si me enojo? No te enojes, Maga. Estamos aquí para resolverles. La medicina usualmente tiene un doble estándar. ¿Te acuerdas que hablábamos de los sesgos de género? Tiene un doble estándar para hombres y mujeres. A los hombres jamás en la vida se les pregunta acerca de su vida sexual, ni de su número de parejas sexuales. Yo creo que todo el mundo asume que empezaron jóvenes y que en general pues su libertad sexual es suya. Pero a nosotros nos los preguntan cada vez que vamos a todo. Ajá. Te vas a sacar una muela, número de parejas sexuales. ¿Cuándo iniciaste? ¿No? Ajá. ¿Te cuidas o no te cuidas? Yo no sabía que a los hombres no les preguntaban. No les preguntan jamás. Excepto que ellos vayan y digan que tienen problemas sexuales. Okay. Juro que eso no lo sabía y que yo pensé que era para hombres. Bueno, y mujeres. Te lo digo. Qué mal. Jamás en la vida se les pregunta. Y ves, esas cosas las normalizamos, que cada vez que vayas a un ginecólogo o cambies de ginecólogo o lo que sea, para todos te preguntan eso. Exacto. En realidad, no importa cuándo iniciaste tu vida sexual, bueno, esperemos que lo hayas hecho consciente y en la mayoría de edad, porque también sabemos que a veces iniciar a edades tempranas y sobre todo si hay una disparidad ahí de edades, pues no es lo más ideal. Digo, si son dos chavos de 13 años experimentando, be my guest, ¿no? O sea, vamos a hacerlo increíble, ¿no? Pero pues sabemos que también los inicios de vida sexual tempranas muchas veces tiene que ver con situaciones de riesgo y de abuso. Pero bueno, independientemente de eso, nadie te debería de preguntar ni cuándo empezaste, ni cuántas parejas sexuales tuviste. En realidad, un interrogatorio médico bueno debería de, bueno, primero preguntarte con quién te relacionas, porque eso también cambia un poco el interrogatorio. Y segundo, si tienes prácticas sexuales de riesgo. O sea, el que no uses condón, o el que... O sea, hay muchas circunstancias, ¿no? Que se consideran de riesgo. Porque en realidad no importa. O sea, solo importa eso. ¿Cómo lo haces? ¿Ok? Sí. Entonces, yo también diría que si tu ginecólogo sigue interrogando como si esto fuera 1800, cambia de ginecólogo. No es. Muy bien. Chicas, mucho ojo con eso. Cuando empecé a subir de peso, fui al doctor y me dijo que era gorda porque comía mal. A ver, número 1, tenemos que partir siempre, y me gustaría que se lo repitieran hasta el cansancio, que todos venimos en envases diferentes. O sea, no, si a los bebés cuando nacen les medimos la talla y el peso y hay una gran variedad, como por qué en algún punto, yo no sé a quién se le ocurrió que todas las personas teníamos que entrar en los mismos estándares. Entonces, también a mí me parece que la gordura es relativa, ¿no? O sea, depende un poco del ojo del observador, ¿no? Segundo, creo que hacer cualquier comentario acerca del peso para justificar cualquier otra cosa forma parte de estos malos hábitos de la medicina floja. Entonces, partiendo desde ahí, cualquier cosa pues ya se invalida, ¿no? Y creo que asumir los hábitos de las personas también es un error. O sea, si tú piensas que todas las personas son gordas porque comen mal o porque comen mucho, estás en un error. O sea, porque lo más importante para que determine nuestro peso es dónde nacimos, hijos de quiénes somos. Simplemente el peso tiene como 47 variables que lo determinan. Y la otra cuestión es que hay personas que literalmente no comen y son gordas. Sí, o
o veganas que podrían pensar que tienen también asumir que el veganismo es lo más sano es otro sesgo. Okay. Y aparte creo que también habla como un poco del privilegio de la delgadez, ¿no? O sea, a una persona flaca se asume por completo que ella come bien, ¿no? Y que come poquito, ajá, y que come a sus horas, y, o sea, sí asumimos muchas cosas. Uh-huh. Y la realidad es que, o sea, solo pónganse a pensar y a ver en su entorno cuántas personas delgadas que conocen realmente comen mucho. Uh-huh. Y pues no va por ahí, ¿no? O cuántas personas delgadas que conocen realmente su alimentación está basada en estas creencias, ¿no? O sea, regresamos al veganismo, ¿no? Uh-huh. O sea, todo el mundo asumimos que el veganismo es la forma más saludable de vivir y tampoco es cierto. Okay. O sea, entonces creo que ahí tenemos que dejar de, o sea, tenemos que quitarnos como este antifaz que tenemos, esta miopía que nos hace el propio sistema y la sociedad y demás, y realmente preguntar a la gente qué haces. Yo te contaba un poco antes de iniciar esto que acabo de ir al dentista y el dentista asumió que lo que me estaba pasando era porque tenía mala técnica de cepillado. O sea, a lo mejor sí, yo creo que todos tenemos mala técnica, pero sería más valioso si me preguntaras cuántas veces te lavas los dientes, uh-huh, con qué pasta de dientes lo haces, cómo lo haces. Ahí sí voy a tener o a lo mejor puedo darle herramientas a la persona, pero si nomás yo asumo y digo, es que te lavas bien mal los dientes, pues órale, está bien chido, güey. Sí, y es que creo que al final es eso, o sea, que se estudia uno desde creencias de todos lados y otro pareciera que solo es blanco o negro, ¿no? Y todos los grises no se ven. No se ven, no existen. Y digo, desde la parte nosotros, desde la social y humanista, pues tal vez sí vemos el contexto o estudiamos mucho el contexto, ¿no? Sí, claro. Pero desde la ciencia pareciera como que hay... No, y siempre asumimos, porque la ciencia es cuadrada, ¿sabes? O sea, es como si le dio gripa es porque se expuso al bicho, ¿no? Y entonces es siempre tu culpa, pasó en la COVID. O sea, toda esta cultura como de los covidiotas, ¿no? Que le decíamos en su momento, ¿no? Era como, oye, te están diciendo que te tienes que guardar y bla, bla, bla. Pero pues no toda la gente podía guardarse. No toda la gente podía estar así. Entonces, como, ¿por qué vas a ponerle y señalar? Entonces, la ciencia es como muy cuadrada y muy estructurada en muchas cosas. Pero si abriéramos un poco más el campo y te dieras cuenta que la medicina, además de ser una ciencia, en realidad tiene un chorro de ciencia la medicina es una ciencia, pero es una ciencia mezclada con demasiada humanidad. Porque nuestros sujetos son los humanos. Entonces, si tú no reconoces que los humanos tienen contextos diferentes, condiciones diferentes, incluso la situación económica diferente, el lugar donde nacieron y todas estas cosas que rodean a las personas como tal, que nos hacen humanos, estas diversidades que además nos hacen crecer y todo, pues entonces, o sea, te estás perdiendo el 80%. Claro. Bien. Majo, vamos con la última porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Bien, soy homosexual, tengo novio y ambos tenemos un poco de miedo de ir a una cita médica porque queremos que nos orienten en algunas dudas. ¿Qué nos aconseja para poder ir al doctor sin sentirnos juzgados? Me encantaría decirte que los hospitales y los consultorios son un lugar seguro para las personas homosexuales, pero la neta es que no lo son. Creo que te voy a decir lo que me ha funcionado a mí. A mí me ha funcionado buscar perfiles, uno de doctores que estén muy sensibilizados en temas de diversidad sexual. O lo otro, porque pues también funciona y está mal que lo diga, pero a veces lo que hago es un poco ir a fingir heterosexualidad. Okay. Sobre todo cuando no tengo esa opción, ¿sabes? Ajá, sí. O sea, si por algún motivo me toca en un hospital algo, pues es como, pues sí, mira,
soy la Porque no es necesario. Soy la más heterosexual del mundo, porque además lo que me está pasando no tiene nada que ver con quién me estoy relacionando. Y está mal, ¿eh? O sea, es porque un pésimo consejo, porque no tendría que suceder eso. Pero también son formas de supervivencia. Entonces, yo espero y deseo y de verdad trabajo todos los días y soy activista de esto para que nadie tenga que volver a mentir. Pero hay veces que ni modo, no te queda de otra. Pero creo que lo más valioso y el buen consejo que sí puedo dar es busca doctores que pertenezcan a la diversidad, porque existimos. Sí. Y ahorita que decías esto de que no tengamos que mentir, creo que eso como que eso ha hecho esta medicina, voy a decir la tradicional, ¿no? Que mentamos, o sea, que mienta a la chica que no se siente cómoda de decir con cuántas parejas sexuales ha estado, que mienta aquella persona con la que ha tenido una historia, no sé, o sea, nos lleva a mentir, sí, porque nos va a juzgar. Sí, ¿no? Claro. O sea, y eso es lo que está mal del sistema. Y esa es creo que la principal problemática que me gustaría que todos nos quedemos, ¿no? El sistema está mal. El sistema es un reflejo de la sociedad, que pues la sociedad también está mal, ¿no? Entonces, por supuesto que las personas que pertenecemos a estas diversidades y estas disidencias tenemos que sobrevivir de alguna manera. Y muchas veces esa manera es mintiendo, es ocultando, es tergiversando. Y pues la verdad es que yo te digo, yo espero y mi esperanza para los siguientes años es que se creen más espacios seguros en los cuales no tengas que hacer eso. Porque además yo sí considero que es importante que no le tengas que mentir a tu doctor. Pero si no te queda de otra, pues ¿cómo le hacemos? Sí. Y ojalá, y yo también deseo que no se trate de sobrevivir, sino de vivir, ¿no? Que dejemos de intentar sobrevivir. Majo, bueno, con todo esto que nos has contado, para nosotras, tú eres un gran referente que puede despertar vocaciones en nuestras estudiantes. ¿Qué significa para ti este papel? Híjole, es una gran carga. yo es muy difícil verme a mí misma como referente. Creo que considero que lo único que hago es trabajar todos los días como si realmente el mundo pudiera cambiarse. Entonces, creo que, o sea, eso es lo de donde parte esto que hago, ¿no? Pero decir referente ya me parece que es así como ponerme en una situación como complicada que me pone hasta nerviosa. Pero yo, o sea, yo sí quisiera decirle, sobre todo porque vamos a hablarle a las juventudes, que no tienen por qué seguir los estereotipos, no tienen por qué estar en lugares en donde no son bienvenidos. O sea, siempre hay un pedacito de mundo para todas las personas. Y creo que sí la búsqueda y la lucha es encontrar este pedacito de mundo. O sea, al final del día, yo llegué aquí y estoy haciendo lo que hago porque como ya habíamos platicado, pues yo soy esta persona que yo me sentía incómoda en todos los espacios. Y yo sentía que no pertenecía y por más que yo me quería guardar en esta cajita de la normalidad, pues no, la neta no. Entonces eso me ha llevado a crear un espacio para otra gente, otras personas anormales como yo, ¿no? Digo anormales porque no me parece anormal. Pero sí creo que pues todas las personas tenemos la capacidad de darnos cuenta de estos problemas y de hacer algo, porque sí creo que tenemos que vivir como si el mundo se pudiera cambiar. Claro, yo también coincido con eso. Y bueno, Majo, para terminar, no sé si sepas, pero en CONALEP brinda carreras técnicas a nuestros estudiantes y tenemos un campo justo de la salud, dedicado a la salud. Entonces, ¿qué consejo le quieres dejar a nuestros estudiantes que a lo mejor por ahí están en este campo y tienen la intención de estudiar medicina y que a lo mejor solo necesitan un empujoncito? Sí, estoy en medicina, es bien bonita. Yo sé que ahorita no les hablé de la parte bonita de la medicina, pero en realidad la medicina tiene otras cosas muy padres. Como les decía, creo que solo el sistema está mal, pero yo sí creo, y de verdad, y lo acabo de mencionar varias veces, que necesitamos más mujeres médicas. Necesitamos más mujeres científicas en general y mujeres que trabajen todos los días para que la ciencia de las mujeres vaya creciendo.
si le seguimos dejando el mundo a los científicos y a los hombres, nosotras vamos a seguir de alguna manera detrás. Entonces creo que la mejor manera como para ir creciendo y para ir cerrando esta brecha, que es una brecha real, pues necesitamos de alguna manera obtener más conocimientos nosotras y pelear un poco para nosotras. Uh-huh. Muy bien, Majo, muchas gracias, y yo creo que tú justamente haces una medicina bien bonita, una medicina diferente, y creo que por ahí va también como la invitación a esas chicas que ojalá se animen a estudiar medicina y que también busquen hacer la diferencia en eso Justo. Que hacen, ¿no? Sí, que el sistema no las envuelva. Sí. Muchas gracias, Majo. Hemos llegado al final de nuestra plática. Te agradezco mucho el que hayas venido y que hayan venido hasta acá, porque yo a todas las invitadas les digo de aventarse el viajezote. Muchas gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia profesional y por ser una gran referente. Gracias. Y bueno, finalmente agradezco a la Unidad de Estudios Intercambio Académico y a la Dirección de Prospección Educativa por apoyar este proyecto, y por supuesto a mis compañeros de la Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas por también hacer posible la grabación y lanzarlo al aire. No olviden seguirnos a través de las redes sociales del colegio, que por aquí se las están dejando. Denle like a todo, y también para que les notifiquen nuestros próximos episodios. Nos vemos en el siguiente y chao. Orgullosamente, Conalep.